El Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciará este viernes sobre una resolución de cese de hostilidades inmediato en la Franja de Gaza presentada por primera vez por Estados Unidos. Esto al tiempo que el secretario de Estado, Antony Blinken, llegó a Tel Aviv para presionar un acuerdo para un alto el fuego. En Ucrania, las fuerzas rusas llevaron a cabo el mayor ataque reciente contra la infraestructura energética de su vecino al lanzar 90 misiles y más de 60 drones contra al menos 7 regiones del país. Los proyectiles rusos cortaron una de las líneas de suministro eléctrico a la central nuclear de Zaporilla bajo control de las fuerzas rusas. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha que busca crear conciencia sobre la descontrolada crisis que golpea a millones de seres humanos. Naciones Unidas resaltó que el acceso al agua continúa siendo sistemáticamente vulnerado. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio con la expectativa alrededor de la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución que presentó Estados Unidos y pide un cese inmediato de hostilidades en la Franja de Gaza. Un cambio contundente de discurso por parte de Washington, que anteriormente había vetado 3 resoluciones similares presentadas por otros países. Ampliamos los detalles en el informe. Es la primera vez desde el inicio de la guerra. Estados Unidos propone ante las Naciones Unidas un proyecto de resolución para un cese del fuego inmediato en Gaza. En realidad tenemos una resolución que presentamos ahora mismo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pide un alto al fuego inmediato vinculado a la liberación de los rehenes y esperamos que los países la apoyen. Mientras, Antony Blinken sigue su viaje por Medio Oriente en búsqueda de una tregua en Gaza. Según el secretario de Estado estadounidense, un acuerdo sobre un cese del fuego y la liberación de los rehenes es todavía posible. Juzgó que la brecha entre los negociadores se está reduciendo. La iniciativa de Estados Unidos ante la ONU podrá contar con el apoyo de Francia. El Consejo de Seguridad ya ha debatido esta cuestión en numerosas ocasiones. La guerra empezó hace más de 5 meses. Necesitamos un alto el fuego durante el Ramadán. Pido al Consejo de Seguridad que actúe antes de que acabe esta semana. El viernes, Beijing anunció su apoyo a los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU, sin especificar si China votaría o no a favor del texto. En cuanto a Moscú, Rusia, que también tiene derecho de veto, podría no querer dar a Washington una victoria diplomática dentro de la institución. Mientras se espera esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Antony Blinken llegó a Israel para presionar por una tregua cuando las conversaciones, que cuentan con la mediación de Qatar y Egipto, continúan. Blinken, durante su gira en Medio Oriente, reiteró la oposición de Estados Unidos a una ofensiva terrestre israelí en Rafah. Esto al tiempo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró recientemente que esa operación es necesaria para derrotar a Hamás, pese al más de 1 millón de refugiados en la zona. Se han hecho progresos, así concluía un decidido Antony Blinken su viaje a Egipto como parte de su gira por Oriente Medio. Egipcios, saudíes, cataríes y jordanos. El secretario de Estado estadounidense ha mantenido una serie de reuniones para intentar negociar una tregua en Gaza. Este viernes llegó a Israel, donde Antony Blinken quiere aumentar la presión sobre su aliado para convencerle de que abandone una ofensiva terrestre sobre Rafah. Todos estamos preocupados. Hay más de 1 millón de personas en Rafah, personas desplazadas de otras partes de Gaza. Una gran operación ahí provocaría más víctimas civiles y un empeoramiento de la crisis humanitaria. Hay mejores formas de responder a la amenaza que supone Hamás. Durante sus conversaciones con Benjamin Netanyahu, Antony Blinken estará atento a lo que ocurre en Nueva York. Por primera vez, Estados Unidos somete a votación del Consejo de Seguridad una resolución que pide un alto al fuego inmediato. Al mismo tiempo, se celebrará en Doha otra reunión menos pública entre el jefe del Mossad y el director de la CIA en compañía de Qatar y Egipto. Todo ello para esbozar los contornos de una posible tregua. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Ucrania porque Rusia llevó a cabo el mayor ataque reciente contra la infraestructura energética de ese país. 90 misiles fueron disparados en al menos 7 regiones, dejando alrededor de 1 millón de personas sin electricidad. Los hechos dejaron al menos 5 muertos y 14 heridos. Al tiempo, el ministro de Energía de Ucrania indicó que los proyectiles afectaron una de las líneas de suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporilla, controlada por la ocupación rusa. Según la dirección de la central nuclear, el daño ya ha sido reparado. Habitantes de la región contaron cómo fueron estos ataques.
Hubo muchas explosiones después de la primera. Vi un montón de cosas volando que uno no podía darse cuenta. Solo tenía un objetivo, garantizar que mi hijo estuviera vivo. Lo rescaté de los escombros. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha en la que se busca crear conciencia sobre las profundas desigualdades de acceso al líquido vital, una problemática agravada por el cambio climático que ha provocado largas temporadas sin lluvias en varias zonas del mundo, aumentando el número de países con riesgo a llegar al día cero, es decir, cuando el recurso ya no sea suficiente. En México, Chile y Vietnam, el impacto de la escasez del agua se traduce en un deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes. Patricio Peralta con los detalles. De Chile a Vietnam, la sequía deja su huella y amenaza la seguridad alimentaria global. Ríos, embalses y otros afluentes han alcanzado sus niveles más bajos en los últimos años. ¿Te llevó la agüita? Heriberto Pérez intenta sobrevivir con la poca agua que hay para él y sus animales. No llovió y todo. Está crítico. Aquí todos somos seres humanos, tenemos que tener agüita, algo, ¿no es cierto? Este embalse, una cuenca con una capacidad de 150 millones de metros cúbicos, se ha agotado por completo. El Instituto de Recursos Mundiales clasifica a Chile como uno de los países con mayor estrés hídrico del mundo, que significa que la demanda de agua supera la disponibilidad del recurso. Una realidad que se extiende cada vez más en varios estados de México, tras una grave sequía a nivel nacional. Y tiene como un año que el agua no llega, a veces llegaba y ya dejó de llegar. A veces más con las puras pipas, que a veces manda el gobierno, nada más, está ahí, porque de otra forma no llega. Además de Ciudad de México, hay otras ciudades en América que están en riesgo de llegar al día cero, es decir, cuando el agua ya no sea suficiente. Del otro lado del mundo, al sur de Ho Chi Minh, en Vietnam, el granjero Tran Van Vai lucha contra la escasez de agua dulce tras una prolongada ola de calor y a la intrusión salina. Yo no sé qué hacer con esta situación. Es posible que el agua se acabe aproximadamente en una semana, porque mucha gente usa el agua del canal y el nivel de salinidad es muy alto y no se puede utilizar para regar los árboles. La sequía, que afecta directamente la producción de alimentos, pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel mundial. Y es que actualmente 2.400 millones de personas viven en países afectados por el estrés hídrico. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo recibió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien pidió a los guatemaltecos que recurran a causas legales para migrar en medio de la polémica por la ley SB4, que permitiría a la Policía Estatal de Texas detener y expulsar migrantes a México. Luis Muñoz nos amplía. Visita de alto nivel a Guatemala. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, fue recibido por el presidente Bernardo Arévalo. La migración en el centro del debate. De que el fenómeno de la migración es un fenómeno regional y que en consecuencia tiene que tener respuestas que se enmarcan en los esfuerzos colaborativos de los distintos países que están ubicados a lo largo del tránsito de estos flujos humanos. Una estrategia que combine la expansión de vías seguras, ordenadas y legales para las personas, con la imposición de consecuencias estrictas para aquellos que no hagan uso de esos medios legales. Pero también apoyo de Estados Unidos a Guatemala. El gobierno de Arévalo lanzó en febrero una comisión anticorrupción, una de sus promesas de campaña. Estados Unidos apoya al presidente Arévalo y su lucha por la democracia, contra las fuerzas de la corrupción y por el pueblo de Guatemala. La gira coincide con la polémica ley SB4, que permitiría a la Policía Estatal de Texas detener y expulsar migrantes a México que hayan cruzado a Estados Unidos. Mayorkas la calificó de inconstitucional, pero pidió a los guatemaltecos que acudan a las oficinas de movilidad segura. 1.500 habrían entrado a Estados Unidos así desde el año pasado, tiempo en el que la patrulla fronteriza interceptó a 285.000 guatemaltecos. La migración es uno de los quebraderos de cabeza para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien los republicanos acusan de no hacer lo suficiente. Llegamos así al final de este informativo. Les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en breve.